El amigo Rafael Álvarez anda por aquí. Dígame, don Rafael, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Buenas tardes. Gracias a Dios, excelente. Bien, bien, muy bien. Memoria del Sancocho va muy bien hasta el momento. ¿Cómo va Memoria del Sancocho? Sí, va muy bien, Jochi. Ya nosotros estamos hablando de aproximadamente 200 copias ya vendidas sí, en cuestión de una semana y algo. Así que el libro se va moviendo bien. Y lo otro, Jochi, decir públicamente... No, pero perdón, Rafael, ¿dónde encontramos el libro? El libro está en Amazon. También pueden escribirnos por nuestras redes, @Aprendo con Rafael. Ahí nos contacta bien. Y al WhatsApp, solamente WhatsApp, el 809-613-6024. Ahí la gente puede comunicarse y le enviamos el libro a domicilio. Perfecto. Muy bien. Lo otro, Jochi, antes de pasar al tema que tengo, es lo de expresar la gratitud del general Soto Jiménez. ¿Que está de cumpleaños hoy? Sí. ¿Lo llamaste? Todavía. Eso, un pecado. ¿Te van a echar 30 días? No, pero casi preso. No, pero el día termina a las 12. Está tarde, pero ya. Sí. Entonces, que gracias. Se sintió muy bien. Bueno, paso al tema de hoy. Miren, para quienes nos interesamos por la historia, una de las fuentes que se consulta es lo que llamamos fuentes primarias. Y en las fuentes primarias entra mucho lo que son los cuadernos de bitácoras que fueron narrando personas, ya tanto héroes, frailes, sacerdotes, colonizadores, etcétera, que iban escribiendo sobre lo que iban mirando en el lugar donde visitaban y eso. Entonces, porque eso le permite a uno tener una idea de cómo era la sociedad de ese momento. Y en esta ocasión yo he querido hablar un poquito de cómo José Martí, padre de la independencia cubana, hizo 3 viajes a nuestro país en 1892, en 1893, y el tercer viaje fue del 14 de febrero al 8 de abril de 1895, coordinando lo de la independencia de Cuba. Decir que ese fue el último viaje de Martí, porque también posterior a eso lo asesinaron. Entonces, Martí en su diario recoge muchas cosas interesantes acerca de la forma de vestir, del habla del dominicano de ese tiempo, de la alimentación, de la comida, del folclore, en el caso como él tuvo la oportunidad de participar en un carnaval también, y el tema de la higiene con la gente. Entonces, en primer lugar, en cuanto al lenguaje y al habla, Martí observa que había una situación como de discriminación y de clasismo en el habla, porque él decía que con relación al parto, si una mujer era pobre, decían que parió, pero si era rica, decían que dio a luz. Cuando en realidad la palabra es vio la luz, no que dio a luz. Porque es cuando ya la criatura nace y ve la luz, por eso le llaman ver la luz. Pero él dice entonces que hay esa dualidad, y aparte de eso también en la manera en cómo los hombres se referían a las mujeres. Y entonces él decía que había ese sentido como de lascivia, e incluso al mezclar la comida con la sexualidad. Por ejemplo, cuando él escuchó que una mujer le cruzó por el lado a un señor y ese hombre le dijo, qué buena está esa pailita de freír para mis chicharrones. Martí. José Martí escribió eso. No, pero no fue que José Martí. Era vivo. Pepe. Sí. Pero no fue que José Martí lo dijo, sino que él escuchó. Sí, José Martí. Tequila. Sí. No, Ginebra. Ginebrero, bueno. Esa era su bebida preferida. Pero ¿de quién es tú estás hablando? De José Martí. José Martí. Pero tú vas a ver que casi en todos los lugares que él comía le daban ron. Tú vas a ver ahora. Sí. Pero decía que, por ejemplo, a él le llamó la atención eso. Cuando escuchó eso, yo dije, pero ven acá. Y esta falta de respeto. Pero José Martí, el de la estatua. José Martí. José Martí, el de Cuba. El de Cuba. El que intentó libertar a Cuba. Es de Cuba donde tú estabas Yo he ido Lo 4 mataron veces. en combate. Oye, a José Martí le decían Pepe Ginebra. ¿Cómo? Sí. ¿A ese nivel? Que no debió decirse eso aquí así, José Martí. Pero No debió la decirse historia eso. que Le contado varios santos. La historia No, La aquí, historia está ahí, hay aquí que- hace hay que tiempo que decir. venimos demitificando. Sigue. Entonces, Sigue. esa palabrita de que qué buena está esa pailita de freír para mis chicharrones, a José Martí como que le llamó la atención. Dijo, ¿qué pasó aquí? Con relación a la manera de hablar del cibaeño,
esa manera de hablar con la I. A él le llamó la atención. Y aquí esto me va a servir para aclarar algo con relación a la forma de hablar del dominicano. Porque nosotros tenemos 3 regiones en las que las regiones la gente habla diferente. Sí, en el este se habla diferente al Cibao y el sur. Entonces, por ejemplo, en el caso de el Cibao, que generalmente termina las palabras con la I o con la E, es sobre todo porque el Cibao fue poblado fundamentalmente por gallegos y portugueses. Y entonces esa gente, al aprender el castellano, terminaban las frases alterándola con una E o una I. En el caso de la capital y el Cibao, en el caso de la capital y el este, tienen un viso lingüístico que se conoce como landacismo, que es cuando tú cambias una R por una L. Y entonces, hasta donde se ha dicho, no te quiero perder. Exacto. ¿Cómo se llama eso? Landacismo. Landacismo, eso. O sea, cuando tú cambias la R por la L. Por la L. Entonces yo creo que el lápiz es el rey del landacismo. Sí, pero porque dice, sí, yo no te quiero perder. Tú eres mi única mujer, la que yo amo en la vida. Entonces, eso también viene el landacismo por la influencia de África en el idioma, en el lenguaje. Y en el sur, entonces, tienen un vicio lingüístico que se conoce como rotacismo, que es lo contrario, que es cuando tú cambias la L por una R. Sí. Cuando tú dices, por ejemplo... El pipu. Exacto. O tú dices mar por decir mal, un ejemplo. Eso se llama rotacismo. Y también es porque el sur fue más poblado por la gente de Murcia, los andaluces y los extremeños y los canarios. Lo otro era la norma y la moralidad que empieza José Martí a observar. ¿Qué pasa? Él está hablando con un coronel. Ese coronel tiene 13 hijos. ¿Cómo? Pero lo tiene con mujeres diferentes. Y él está contando de cómo su querida, la amante que tiene, él dice, voy a leer textualmente lo que le dice José Martí. Sí, no, lo que le dice el coronel. Por nada a este mundo le deberé faltar. Esa mujer no tiene a mal que yo me conduzca como hombre. ¿Qué le quiere decir con eso? ¿Qué pasa? La amante sabe que él es casado. Okay. La esposa sabe que él tiene un amante. Entonces, cuando a ella le corresponde, cuando a él le corresponde estar con su esposa, su amante no se opone. Y cuando a la esposa le sabe que él tiene que estar con el amante, la esposa no se opone. Entonces, él dice, pero eso es extraño en términos de la moral. Pero a mí me pasó algo en una ocasión, yo fui a un trabajo en el sur, me iba específicamente en Asua, yo iba a dormir en una casa y cuando llego a la casa yo le pregunto a la doña que dónde está el esposo de ella. Y ella me dice con toda tranquilidad, él está donde la otra. Oye, yo dije, ¿cómo? Pero así. Sí, ahí yo enmudecí. Dije, no hablo más porque no vaya a hacer cosas. Pero así con toda tranquilidad, no, él está donde la otra. Hoy duerme donde la otra. Y punto. Entonces, Martí observó que eso era muy común en la sociedad dominicana del momento. Ok, Rafael, pero esos datos que tú dices, porque tú dijiste que estabas preparando, o sea, ¿eso es algún manifiesto escrito por José Martí? Sí, el diario de José Martí. ¿El diario? De José Martí. Ok. Entonces, ahí está. Analizando la sociedad dominicana. Exacto. Bueno, la estamos analizando ahora, porque él se lo ampliamente iba escribiendo lo que veía. Sí. En cuanto a la comida, aquí hay algo interesante, porque aquí se dice que en República Dominicana nosotros empezamos a comer arroz a partir del siglo XIX. Y que el arroz ya se popularizó en el país a partir de la intervención norteamericana de 1916 a 1924. Sin embargo, Martí está reseñando en los lugares donde visitó y que le dieron de comida. Y ustedes van a ver. Él dice, describe en República Dominicana, en el pueblo de Villalobos, cerca de Guayubín, le sirven arroz, huevo frito, ron y café. Era una mezcla extraña de la comida. En la casa de Máximo Gómez, en Laguna Salada, almuerza arroz, pollo frito, lerén, boniato, que era la batata. Era boniato, como le llamaban. Exactamente. Sí. Ajá. Auyama, casabe y el café pilado endulzado con miel de abeja. No había azúcar todavía cuando eso. En la casa de Jesús Domínguez, entre Laguna Salada y Esperanza, le sirven arroz, pollo, frijoles,
vianda, queso del norte y chocolate. Y de la casa de Manuelico, el gallero, le traen café con anís y nuez moscada. Entonces, fíjense que en todas las comidas donde él estaba, en su gran mayoría, el componente a repetirse era el arroz. Entonces, ya desde esa época, en nosotros se estaba empezando a comer arroz. En cuanto a la vestimenta, llama la atención de que ya para ese tiempo había gente que vestían de casimir. Sí, y la otra es el drill, lo que él llama, pero generalmente casimir. Y estaba el tema del juego de gallo, es que algo interesante con el juego de gallo. Y es que en las galleras de ese tiempo mezclaban lo que llamaban cabañas con la gallera. ¿Cómo cabaña? O sea, que a la gente le ofrecían alojamiento para ir a jugar gallo desde el fin de semana. Oh. Entonces las galleras tenían como espacio para la gente dormir, donde tenían hamacas. Entonces tú, para ir a jugar gallo, tú tenías la opción de o ir a jugar con hamaca o sin hamaca. O sea, Galleras Resort. Exacto. Okay. Entonces tú Sí, o sea, un contón, cuando vayas a jugar a tu gallo. Y los gallos eran alimentados con arroz, con maíz y con leche. Nunca yo había escuchado lo de leche. Nunca lo había escuchado. Y lo último es la parte de la higiene, sobre todo para lo de la letrina. Había una cosa que se usaba llamada tersorium. El tersorium era una esponja en un palo. Con eso era que si usted defecaba, usted se limpiaba. Exacto. Wow. Una esponja en un palo. Sí. La misma esponja para todo el mundo. Entonces, ahí es que voy. Pero la misma esponja para todo el mundo. No, porque luego. O sea, entonces, fue Álvaro después yo no, con esa porque misma luego esponja. entonces ya cuando se hicieron. Cuando era más moderno. Cuando ya se popularizaron llegó los la libros, tusa, las revistas. oye. Cuando ya se popularizaron los libros, las revistas y ese tipo de cosas, entonces se empezó a usar ese tipo de Pero papel. usted no me ha respondido. Entonces ahí es donde voy. Yo estuve investigando sobre el tersorium y resulta que en la Edad Media había baños públicos. Sí. Entonces usaban el tersorium, pero era para todo el mundo. Para todo el mundo. Entonces, La ¿qué es lo misma que hacía? esponja para todo el Entonces mundo. tú ibas, pero lo qué usabas rato, y eso se ponía en agua. Madre. Hasta que regresara luego la otra persona que lo quería usar. ¿Y cómo lo sacaban de esa agua? Ajá, bueno, ya de ahí Con para la allá. mano le exprimían, se usaba y volvían y le entraban. Sí, porque eso no lo sabía. Cada qué tiempo cambiaban esa agua. No, cada vez que tiempo que bebe la esponja. O le pongan. Porque las letrinas que la gente también, por otra cosa que fueron adoptando la gente aquí fue que mejor iban a orilla del río. Ajá. Porque ahí mismo resolvían. ya. Porque anteriormente, por ejemplo, en la Edad Media hacían un tipo de letrina, pero las letrinas eran sobre un río. Entonces todo caía en el río y la gente ahí mismo resolvía. Ay, Dios. Pero aquí la gente después. Son datos culinarios, ¿eh? Sí, cuando Culinario no. Ah, no. Cuando luego, Contaminando reitero, entonces ese río, dice que Dios cuando mío. empezaron a hacerse ya, la gente empezó a comprar libros y periódicos, revistas, ese tipo de cosas, entonces cambiaron el torsorium, hasta que también empezó la siembra de maíz y ahí hay otro Hay ingrediente. inquietudes, Sí. Rafael, la gente llamando 809-540-1065. 1065 con el 809-540-1065 con el 809 llama ahora, llama ahora pa' gozar, llama ahora, que yo te quiero escuchar. Usted sabe que a mí me gusta mucho hablar con las personas mayores. Sí, y sí. más cuando voy al campo. Y yo ahora analizando, recordé que en esos tiempos fue que comenzó el pole dance. El ¿En pole qué- dance. en qué En tiempo? ese tiempo también, porque había una época que después que usted terminaba, agarraba una madera y hacía. ¡Guap! Ay, Dios mío. Ya va Una también. madera también. Sí, madera No, de la no, igual. bueno. Los palos de la Entonces cayó, letrina. Así era. El pole dance. Aquí hay una llamada internacional. Buena. Sí. Dímelo, Jocheta. Mi querido, ¿de dónde me hablas? Long Island, New York. Venga, New York, venga. Buena, Joche, yo quiero que Rafael me haga una lista de gente famosa de cuerpo vivo. Cuerpo vivo como Martin Luther King, que era cuerpo vivo. Gandhi, que era cuerpo vivo. Que me haga esa lista, por favor. Pero como Bueno, Yo sé a lo que él se Yo sé a lo que refiere. se refiere. Yo sé a lo que él se Yo sé a lo que refiere. se refiere. Vos sabés Yo que sé a lo que- Candy, ¿Qué Gandhi qué? Candy y los muñequitos. Candy no era fácil. Candy. No es Gandhi, Él dice Gandhi. Gandhi. Ah, yo no había dicho Yo no- Candy. yo no lo Es entiendo. Gandhi, el Gandhi, pacifista. Gandhi. ¿Y yo Gandhi ente- era cuerpo vivo? Yo escuché Candy. No, Gandhi. No, Gandhi. Pues yo no entiendo la pregunta. No, Ni Martin pero Luther King ¿tú sabes a lo que él tampoco. se refiere con cuerpo vivo? Ajá. Que dio su vuelta. No, Martin Sí, Luther King exacto. no. Varias cosas, varios hijos, me etcétera. dice Villini Ah, sí. por aquí, José Villini,
que José Martí duró mucho tiempo aquí, como que se le perdió a la gente y eso. Sí, porque te digo que la última vez que vino fue desde febrero hasta abril. Y llegó un punto en que él se desapareció como para poder tener el contacto, porque tú sabes que la gente donde él venía era gente de cierta élite. De hecho, el carnaval en el que él participó fue un carnaval también de gente de élite, según se establece en el análisis de su diario. Ya entiendo. Aló, buenas. Profesor, Dígame. desde Orlando, Florida, estamos activos. Mire, yo me estaba comiendo una pasta ahora mismo que llegué del trabajo y cuando Rafael empezó a ver esos datos, esos últimos datos, tuve que dejar la pasta ahí mismo, pero me interesaría saber dónde puedo conseguir el libro del señor Martí para uno educarse. Bueno, exactamente, Memoria del Sancocho. Bueno. No, él dice el libro de Martí. Bueno, ahí no sé cómo, porque aquí, por ejemplo, lo podría estar en el Archivo General de la Nación o quizás en los bibliófilos, porque ya no es un libro de biblioteca. Exacto, ya no es un libro de venta como tal. Ya entiendo. Es de colección. Sí, no, ya exactamente. Buenas. Sí, para corroborar con Rafael, la vivencia que él tuvo de la señora que le dijo que el esposo estaba donde la otra, yo viví algo similar, porque yo brindaba servicios de instalaciones, de cosas eléctricas, y fuimos a la casa de la señora, y ella preguntó, ¿y ya ustedes fueron donde fulana? Nosotros nos quedamos tranquilos, callados, porque no queríamos meter la pata. Y cuando llegamos donde la otra, la misma pregunta, sí, nosotras hablamos y sabíamos que ustedes venían. O sea, como que era algo normal. Pero todo el mundo contento, todo el mundo en armonía. Ay, mi madre, Dios mío. Ahora yo te voy a decir una cosa, yo conocí una pareja, una familia, que el señor tenía 2 familias y el 24 de diciembre se juntaban para cenar. Todo. Con las 2 familias. Madre, Dios. Y con las 2 esposas. Sí. Y con las 2 suegras. Buenas. No, con las 2 suegras no. No preguntes tanto, buenas. yo sé el que te va a cumplir. Buenas, Ochi. Sí. Mira, y realmente quizás nos sorprendemos por eso que dice el hombre que tiene 2 mujeres, 2 esposas, una amante y la esposa. Hay un pueblecito camino a San Juan, San Juan, llama Villa El Pando. Sí, yo conozco a Villa El Pando. Y que eso es normal ahí se dan muchos casos similares. Y yo tengo un amigo que vivía con 2 mujeres en una casa y ellas estaban claras, todo normal, el tipo vivía con sus 2 mujeres, o sea que eso se da en la actualidad todavía. Bueno, pero es un tema cultural más que todo. Sí, es un tema cultural. Ya. Pero hay algo interesante que también en la parte de los remedios caseros, ya desde ese tiempo, dice José Martí, que él tenía como un problema de gastritis y que la gente utilizaba el limón con miel de abeja para las úlceras y la gastritis. Desde ese tiempo. Aquí hay una persona, Sí, un facultativo, Sí. un médico. Limón con miel de abeja para Sí, la gastritis. y la úlcera. Ahí y que mismo. también utilizaban entonces, para si tenían una herida, se ponían tierra. Y Eran cosas por el estilo creencias de para la parar la época, sangre. ¿verdad, doctor? Y cajuil. No, el Eran limón, creativos. el limón se recomienda para la gastritis. No diga así, porque aquí hay un facultativo. Sí, que pero te- es verdad. El limón- Pero el por limón el que- pH, por el Sí. pH. No, eso es mentira, usted no sabe. El el limón. limón. Entra Usted ahí, odia la entra ahí, medicina. entra ahí, El limón para la El úlcera. limón no sirve, el limón es ácido. No es ácido. Para la úlcera Es de la gastritis. alcalino. Yo Qué lo malo. sé, yo lo he usado. El limón es ácido, señor. No, Levanta no es ácido. Pero espera, levanta cualquier el doctor estómago a la gente. Santana, Aquí está el doctor. aquí está el doctor. Lamentablemente, Yonguito, tengo que yo no llevarte tengo la la razón. contraria. No. Tiene la razón. Deme No la tiene la cuenta razón. que me voy. Mira, el pH ácido y alcalino se mide pues de 0 hasta 7.4. Correcto. 5 es el medio. Menos de 5 es ácido, más de 5 es alcalino. Ahora, el ácido del estómago de 0.8 a 1.2 y el pH del limón es 3.5. O sea que para el estómago el limón es alcalino. Así es. O Y sea, se usa mucho. estamos hablando que, por ejemplo, en un problema de gastritis, por así Sí. decirlo, uno se puede ver un juguito de limón. El mejor tratamiento, lo único que la mente es una muy poderosa, para una gastritis, para una úlcera, es una limonada frozen. La limonada Pero el mundo fría. va a acabar y no nos va a ¿Por dar qué? Porque si tú te tomas un vaso de leche, que es lo que normalmente se toman, de que Sí, porque es la buena, gente. el vaso de leche, la leche tiene 7 de pH y el estómago 0.8. Cuando se une la leche con el ácido del estómago, hace una combustión tan grande que separa el calcio de la leche, que genera mucho calor y te produce más daño. Pero la gastritis, la mente es una muy poderosa y la gente cree que la leche es buena hace y que el mejor. limón es malo. Exacto. Se toma la leche y es buena y se toma el limón es malo. Y yo en Inglaterra hicimos un experimento con 20 estudiantes y le pusimos un tubito por la nariz, una sonda nasogástrica, y le pusimos
leche, limón y ácido. Y los estudiantes, cuando vieron lo que estábamos haciendo con la leche, se sentían mejor. Luego lo hicimos con el tubito por detrás, sin decirle al estudiante que le estábamos haciendo. Y la limonada fue lo mejor y la leche le daba muchísimo dolor. O sea que la mente es una arma muy poderosa. Pero lo que sí me di cuenta que cuando uno toma el jugo de limón, también el efecto es como breve. Porque, por ejemplo, yo lo hice y como que se me pasaba rápido el efecto bueno, 45 minutos. Sí. Es lo que dura en el estómago. Bueno, ya después, decir que también eso mismo en Estados Unidos, porque para poder relacionar lo que decía aquí Martí, con el tema de la higiene, en Estados Unidos lo que utilizaban también en ese tiempo eran las mascotas, las páginas de los catálogos, era lo que más se usaban. Y después las tuzas de las mazorcas de maíz en Estados Unidos. Entonces los chinos fueron quienes inventan el papel higiénico en el siglo VI después de Cristo. Y entonces cuando ya a partir de ahí que se hace la producción en masa, es que la gente empieza a utilizar ese otro tipo de cosas. Bueno. Pero ahí está lo que José Martí vio. Y quizás, como decía el merengue de Ramón Orlando, eso fue lo que vi. Eso fue lo que vi. Exactamente. Me pueden seguir en Instagram, @prendo_con_Rafael. Y aún sigan comprando Memorias del Sancocho. Muy buen libro. Señores, cómprenlo, yo lo leí, es muy bueno ese libro, muy bueno. Bueno, gracias. ya el doctor Alberto Santana está aquí en par de minutos, conecta con toda su gente. Es el mismo golpe. Sabroso.